En la quietud de este momento, te invito a hacer una pausa. Deja que el ruido del mundo exterior se desvanezca y permite que el susurro de tu alma se haga audible. Quizás llegas aquí con el peso de una batalla, el eco de una injusticia que resuena en tu espíritu y la fatiga de una espera que parece interminable. Has luchado, has orado, has clamado, y aún así la balanza parece no inclinarse a tu favor. Pero, ¿y si te dijera que en el corazón de las Escrituras se encuentra no solo consuelo para tu espera, sino un código divino para tu vindicación? ¿Y si la solución no estuviera en luchar más fuerte, sino en alinearte con una frecuencia celestial que hace que la justicia de Dios sea una consecuencia inevitable en tu vida? Prepárate, porque estás a punto de descubrir que un salmo que has leído muchas veces es en realidad un mapa del tesoro, una guía para desatar el poder de Dios sobre tu causa. Nos adentramos en el Salmo 37, un pasaje a menudo interpretado como un simple llamado a la paciencia. Sin embargo, su verdadera profundidad va más allá. No es un manual de espera pasiva, sino una tecnología espiritual, un itinerario profético de 25 días diseñado para reestructurar tu alma y prepararla para recibir la herencia que ya te ha sido asignada. Este viaje no es una fórmula mágica, sino la activación de un principio del reino, la purificación del corazón para la manifestación de la luz. Así como el templo fue purificado durante la fiesta de la dedicación, que comienza el día 25 de Kislev, tú estás invitado a un proceso de consagración, día tras día. Limpiarás el templo de tu corazón de la ansiedad, la amargura y la indignación, para que en el día señalado la justicia de Dios no solo sea vista, sino que resplandezca como el sol del mediodía en tu vida. Ahora, con el corazón aquietado y el espíritu dispuesto, escuchemos las palabras sagradas que nos servirán de guía, de mapa y de ancla durante los próximos 25 días. Este no es un mero poema antiguo, es la voz viva de Dios, una carta de amor y una declaración de justicia escrita por el rey David bajo la inspiración del Espíritu Santo. Recibe cada palabra no como información para tu mente, sino como una semilla para tu espíritu. Permite que el Salmo 37 te envuelva, te hable y comience a obrar en lo más profundo de tu ser, preparando el terreno sagrado de tu alma para la manifestación de la luz divina que está por llegar. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estas primeras palabras son el fundamento de todo el viaje, la primera llave que silencia la tormenta interior para poder escuchar la estrategia del cielo. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Aquí se nos entrega el protocolo divino: entregar, confiar, silenciar y esperar. No es una espera pasiva, sino una espera activa, una postura de fe que desarma al adversario y activa la intervención celestial. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. El Salmo nos eleva por encima de las circunstancias presentes para mostrarnos la perspectiva de la eternidad, donde la justicia de Dios es la única realidad que prevalece. Sacan la espada los impíos y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es el Señor. Conoce el Señor los días de los perfectos,
y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos del Señor, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. La justicia divina no solo te afecta a ti, sino que establece un legado de bendición que trasciende tu propia vida. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque el Señor ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo, y procura matarlo. El Señor no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como un laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Para comprender la profunda potencia espiritual del Salmo 37, es crucial viajar en el tiempo hasta su origen, hasta el corazón de su autor. Este salmo fue escrito por el rey David, un hombre cuya vida fue una sinfonía de contrastes extremos. Fue pastor y rey, fugitivo y conquistador, un hombre perseguido por la injusticia de Saúl y traicionado por su propio hijo, Absalón. David no escribió estas palabras desde un palacio sereno y ajeno al dolor. Las forjó en el crisol de la persecución, la calumnia y la espera agónica. Cada verso está impregnado de la autoridad de quien ha visto a los malvados prosperar temporalmente y ha experimentado de primera mano la fidelidad de un Dios que, a su debido tiempo, siempre inclina la balanza hacia la justicia. Por eso, el Salmo no es un tratado teológico abstracto, sino el testimonio vivo de un alma que aprendió a navegar las tormentas aferrándose a la soberanía de Dios. La estructura misma del Salmo revela una capa más profunda de su significado divino. En su hebreo original, el Salmo 37 es un poema acróstico, donde cada estrofa comienza con una letra sucesiva del alefato hebreo. Esta forma literaria no es un mero adorno poético, es una declaración teológica. Sugiere totalidad y orden divino, como si David estuviera presentando una guía completa, de la A a la Z, sobre cómo vivir con fe en un mundo desordenado. Implica que, sin importar la forma que adopte la injusticia o la pregunta que surja en el corazón del afligido, la palabra de Dios tiene una respuesta ordenada y completa. Este diseño celestial nos enseña que, aunque nuestras circunstancias parezcan caóticas, el plan de Dios para nuestra vindicación es meticuloso, deliberado y perfectamente estructurado. El núcleo del mensaje del Salmo es una reeducación radical de nuestra perspectiva espiritual. Nos llama a apartar la mirada del éxito efímero de quienes obran con maldad y a fijarla en la herencia eterna de los justos. David utiliza un contraste poderoso y recurrente. Los impíos son como la hierba que se seca, como el humo que se disipa, mientras que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre. Este no es un llamado a la pasividad, sino a una recalibración de la fe. Nos enseña que la verdadera prosperidad no se mide por las posesiones temporales, sino por la paz, la seguridad y la comunión con Dios, una herencia que el dinero no puede comprar y que ninguna injusticia puede arrebatar.
El poder del Salmo reside en su capacidad para cambiar aquello en lo que enfocamos nuestra energía espiritual. Los mandatos clave del Salmo, como confiar, deleitarse, encomendar y guardar silencio, no son sugerencias, sino pasos en un protocolo divino para la intervención celestial. Confiar es el fundamento, la decisión consciente de creer en la bondad de Dios por encima de la evidencia de nuestros sentidos. Deleitarse en el Señor es el antídoto contra la amargura. Es elegir encontrar nuestro gozo en su presencia en lugar de en la resolución de nuestro problema. Encomendar nuestro camino es el acto de rendición, de entregarle a Dios el control del proceso y los resultados. Finalmente, guardar silencio y esperar en Él es la postura de fe más elevada, un reposo activo que desarma al enemigo y crea el espacio sagrado para que Dios actúe. Cada uno de estos pasos debilita el poder de la injusticia sobre nuestras emociones y fortalece nuestra conexión con el poder soberano de Dios. La promesa central de heredar la tierra resuena con una de las verdades más profundas de toda la Escritura: el concepto de la herencia del pacto. Esta promesa, que se remonta a Abraham, trasciende la posesión de un territorio físico. Se refiere a entrar en un dominio de bendición, provisión y autoridad espiritual que Dios ha reservado para sus hijos. Es reclamar un espacio de paz en medio de la guerra, de abundancia en medio de la escasez y de propósito divino en medio del caos. El Salmo 37 nos revela que esta herencia no se obtiene mediante la lucha carnal o la manipulación, sino a través de la mansedumbre y la confianza. Nos posiciona no como mendigos que suplican justicia, sino como herederos que se alinean con la voluntad del Padre para tomar posesión de lo que ya les pertenece por derecho divino. El poder del Salmo también se encuentra en su uso magistral de imágenes proféticas que deconstruyen la aparente fortaleza del mal. Al describir a los impíos como hierba que se marchita, o como la grasa de los carneros que se consume en el sacrificio, la palabra de Dios está reprogramando nuestra percepción. Nos enseña a ver más allá de la fachada de poder y control que proyectan los adversarios, para contemplar su verdadera condición desde la perspectiva de la eternidad, frágiles, temporales y destinados a desaparecer. Esta visión espiritual no busca alimentar un deseo de venganza, sino liberar nuestro corazón del miedo y la intimidación, permitiéndonos vivir con la confianza serena de que el orden divino de Dios es la única realidad permanente y verdaderamente poderosa. El viaje de 25 días propuesto a través de este salmo no es una invención arbitraria, sino que se ancla en un profundo simbolismo bíblico. El día 25 del mes hebreo de Kislev marca el inicio de Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Históricamente, conmemora la purificación y rededicación del Templo de Jerusalén después de haber sido profanado. Este acto de limpieza precedió al milagro de la luz, donde una pequeña cantidad de aceite ardió durante 8 días. De manera análoga, este proceso de 25 días es un llamado a la purificación de nuestro templo interior, nuestro corazón. Día a día, al meditar en el Salmo, limpiamos los residuos de la ira, la envidia y la ansiedad, preparando el altar de nuestra alma para que en el día señalado, la luz de la justicia de Dios no solo se manifieste, sino que brille de forma milagrosa y sostenida. En última instancia, el Salmo 37 es mucho más que un poema de consuelo. Es una tecnología del reino, un manual de estrategia espiritual para el justo que enfrenta la adversidad. Su poder no radica en una fórmula mágica, sino en su capacidad para transformar al creyente. No cambia principalmente las circunstancias externas, sino que primero reestructura el paisaje interior del alma. Al guiarnos a través de un proceso de confianza, deleite, entrega y espera, nos moldea a la imagen de Cristo, el heredero por excelencia. Nos convierte en el tipo de persona que puede recibir y administrar la vindicación de Dios. Por eso, su poder es eterno. No solo nos promete la victoria, sino que nos transforma en la victoria misma, haciendo de nuestra vida un testimonio irrefutable de que quienes esperan en el Señor verdaderamente heredarán la tierra. Para desvelar el poder que yace latente en el Salmo 37, es necesario comprender que las Escrituras
a menudo se comunican a través de un lenguaje codificado, un sistema de símbolos y números que no son accidentales, sino que forman parte de la firma divina del Creador. Detrás de las palabras que consuelan y guían, existe una arquitectura espiritual, una llave oculta que abre dimensiones más profundas de la promesa. Este viaje de 25 días no es una cifra elegida al azar, sino el primer y más importante símbolo de esta tecnología del reino. Es una invitación a participar en un patrón celestial, a alinear el tiempo terrenal con el cronograma divino, entendiendo que cada día de este proceso tiene un propósito específico en la reconfiguración de tu realidad espiritual y, consecuentemente, en la manifestación de tu vindicación. La clave espiritual de este itinerario reside en el profundo simbolismo del día 25 del mes hebreo de Kislev. Esta fecha marca el comienzo de Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Históricamente, este evento conmemora un milagro de restauración y luz en uno de los períodos más oscuros de la historia de Israel. El templo sagrado de Jerusalén había sido profanado por un rey pagano, sus altares profanados y la adoración pura extinguida. Fue en el día 25 de Kislev cuando los macabeos, contra toda probabilidad militar y lógica humana, lograron reconquistar Jerusalén, purificar el templo y volver a encender la menorá, el candelabro sagrado. Este número, por lo tanto, no es simplemente un dígito, es un sello profético de purificación, rededicación y el retorno triunfante de la luz de Dios a un lugar que había sido invadido por la oscuridad. Este principio histórico se convierte en un mapa para tu propia alma. Tu corazón es el templo del Espíritu Santo y la injusticia que has sufrido, la calumnia, la traición o la opresión actúa como una profanación que intenta apagar la luz de tu fe y llenar tu espacio sagrado con la oscuridad de la amargura, el resentimiento y la ansiedad. El viaje de 25 días es, por tanto, tu propio acto de rededicación. Cada día que meditas en el Salmo 37, estás conscientemente limpiando un altar interior. Estás barriendo los escombros de la ira, purificando las paredes de la incredulidad y consagrando de nuevo tu causa, tu dolor y tu futuro al único Dios que puede hacer que la luz brille milagrosamente donde solo queda aceite para un día. Detrás de esta purificación se encuentra un principio inmutable del reino. Dios no puede entregar la herencia de la paz a un corazón que está en guerra consigo mismo. No puede derramar el vino nuevo de la vindicación en los odres viejos de la amargura. La justicia de Dios en su forma más pura es orden, paz y luz. Para que ésta se manifieste externamente, el terreno interior debe estar preparado para recibirla. Si tu espíritu está consumido por la indignación y el deseo de venganza, no hay espacio para que opere la estrategia celestial. Por ello, el Salmo 37 no es una herramienta para cambiar a tu adversario, sino un instrumento divino para transformarte a ti, convirtiéndote en el recipiente apto para recibir la victoria que ya ha sido ganada en la dimensión espiritual. Dentro de esta estructura de 25 días, otros números actúan como hitos divinos que marcan tu progreso. El séptimo día, por ejemplo, es crucial. En toda la Escritura, el número 7 simboliza la perfección, la plenitud y el descanso de Dios. Al llegar al final de la primera semana de este viaje, experimentarás un cambio fundamental. Tu confianza en Dios dejará de ser un esfuerzo consciente y comenzará a convertirse en un estado de reposo. El mandato de guardar silencio y esperar en Él se volverá una realidad vivida, no solo una aspiración. En este punto, el adversario pierde su principal arma contra ti, el poder de perturbar tu paz interior y manipular tus emociones. Más adelante, el día 21 marca otro umbral espiritual significativo. 21 días, o 3 ciclos de 7, representan en la Biblia un período completo de consagración y alineamiento, como se ve en el ayuno del profeta Daniel. Al alcanzar este punto, tu perspectiva habrá sufrido una transformación radical. El hábito espiritual de confiar y deleitarte en el Señor estará firmemente arraigado en tu ser. Ya no mirarás la prosperidad temporal del impío con envidia o ansiedad, sino con el entendimiento profético del versículo 36. Lo verás como algo pasajero, destinado a desvanecerse.
Es en esta fase cuando a menudo comienzan a aparecer las primeras señales sutiles de tu vindicación, las primeras grietas en la fortaleza del adversario, porque tu visión espiritual se ha agudizado para ver lo que Dios está haciendo tras bastidores. La promesa central de heredar la tierra también encierra un significado de pacto que trasciende lo material. En el lenguaje bíblico, heredar la tierra no se refiere únicamente a la posesión de un terreno físico, sino a tomar posesión de tu esfera de influencia, autoridad y bendición divinamente asignada. Es reclamar el territorio de paz mental, provisión financiera y propósito divino que el enemigo ha intentado usurpar a través de la injusticia. Este viaje de 25 días te capacita para pasar de ser una víctima que lucha por sobrevivir a un heredero que camina con la autoridad de quien sabe que su padre es el rey. La mansedumbre y la confianza se convierten en tus armas para tomar posesión de esta herencia espiritual. Así, la llave espiritual del Salmo 37 no es una fórmula mágica, sino la comprensión de que estás participando en un proceso de alineamiento con los patrones divinos de restauración. Los números, el simbolismo del templo y las promesas del pacto son parte de un diseño celestial para reordenar tu mundo interior y, como consecuencia, tu mundo exterior. No buscas forzar la mano de Dios, sino preparar tu corazón para recibir lo que Él ya ha decretado. Al hacerlo, la promesa del versículo 6 deja de ser una esperanza lejana y se convierte en una certeza inminente. Dios exhibirá tu justicia como la luz del amanecer, y tu derecho brillará con la fuerza innegable del sol del mediodía, disipando toda sombra de duda e injusticia. Ahora que comprendes el diseño divino y la arquitectura espiritual de este viaje, es el momento de descender de la teología a la práctica. La transformación del alma requiere no solo conocimiento, sino una acción deliberada y consagrada. Este protocolo de 25 días es un entrenamiento espiritual, una disciplina que alinea tu voluntad con la de Dios y crea en tu vida el cauce por el que su justicia puede, de fluir sin obstáculos. Aborda cada paso no como una obligación religiosa, sino como la construcción de un altar personal, un encuentro diario donde el cielo y la tierra se tocan para reordenar tu causa. La clave no es la perfección en la ejecución, sino la persistencia en la intención y la sinceridad del corazón que busca a su hacedor. El primer paso es la consagración del tiempo y del espacio. Durante los próximos 25 días, elige un momento específico del día que será tu cita inquebrantable con Dios. Para muchos, la quietud del amanecer antes de que el mundo despierte ofrece la atmósfera ideal para escuchar la voz de Dios sin interferencias. Para otros, la calma de la noche, cuando las responsabilidades del día han cesado, permite una reflexión más profunda. Elige también un lugar físico, tu propio santuario. No necesita ser elaborado. Un rincón tranquilo de tu hogar es suficiente. Al dedicar un tiempo y un lugar específicos, estás declarando a tu alma y al mundo espiritual que este compromiso es tu máxima prioridad, un pacto sagrado que honrarás con diligencia. La postura de tu cuerpo debe ser un reflejo de la actitud de tu corazón. No existe una regla rígida, sino una invitación a la sinceridad. Puedes comenzar de rodillas, un acto universal de humildad y rendición que le dice a Dios: no puedo hacer esto con mis propias fuerzas. Te entrego el control. También puedes sentarte con la espalda recta y las palmas de las manos hacia arriba, una postura de receptividad que simboliza tu disposición a recibir la estrategia, la paz y la corrección del cielo. En momentos de gran agitación, incluso caminar mientras oras y meditas en el Salmo puede ser poderoso, pues representa un avance profético, una declaración de que no estás estancado, sino que avanzas hacia la herencia que Dios te ha prometido. Durante los 3 primeros días, tu único objetivo es silenciar la tormenta interior. No pidas nada, no exijas nada, simplemente lee en voz alta los primeros 4 versículos del Salmo 37. Repítelos lentamente, permitiendo que cada palabra se filtre en tu espíritu. Declara: no me impaciento a causa de los malignos. Siente cómo esa verdad comienza a desarmar la ansiedad. Declara: confío en el Señor y hago el bien. Siente cómo esta decisión te ancla en la acción correcta
en lugar de la reacción amarga. En esta fase inicial, estás desintoxicando tu alma del veneno de la indignación y la envidia, preparando un terreno limpio y pacificado para lo que Dios está a punto de sembrar. A partir del cuarto día y hasta el séptimo, la práctica evoluciona hacia un acto de entrega consciente. Después de meditar en los versículos iniciales, enfócate en los versículos del 5 al 8. Ahora nombra tu causa específica ante Dios. Describe la injusticia, las personas involucradas, el dolor que te ha causado. Luego, con un acto de voluntad deliberado, declara en voz alta: encomiendo mi camino al Señor, encomiendo esta situación, este dolor y mi necesidad de justicia a ti. Confío en ti y sé que tú harás. Al llegar al séptimo día, el día del descanso divino, tu objetivo es experimentar un profundo reposo espiritual, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque has transferido verdaderamente la carga de tus hombros a los suyos. A lo largo de todo el proceso, haz de las declaraciones de fe tu principal arma espiritual. La palabra de Dios hablada tiene el poder de crear y reordenar la realidad. No son meras afirmaciones positivas, sino decretos divinos que resuenan en la dimensión espiritual. Proclama con autoridad: Dios exhibirá mi justicia como la luz. Mi derecho brillará como el sol del mediodía. Guarda silencio, alma mía, ante el Señor, y espera en Él. Deja la ira y desecha el enojo. Al verbalizar estas verdades, estás profetizando sobre tu propia vida, alineando tus pensamientos y emociones con la perspectiva de Dios y construyendo una fortaleza de fe que ninguna circunstancia adversa puede derribar. Desde el día 8 hasta el día 21, entrarás en el corazón del viaje, la formación de un nuevo hábito espiritual. Cada día, lee el Salmo 37 en su totalidad. Tu enfoque ya no será únicamente la resolución de tu problema, sino la asimilación de la sabiduría del reino. Tu oración se transformará. En lugar de decir: Señor, resuelve esto, comenzarás a orar: Señor, revélame la herencia que tienes para mí. Muéstrame cómo caminar como un manso que hereda la tierra. Durante esta fase de consagración, mantén un diario para anotar los cambios en tu perspectiva, las nuevas revelaciones y las sutiles evidencias de la mano de Dios moviéndose a tu favor. En los días finales, del 22 al 25, tu postura espiritual debe cambiar de la espera a la anticipación gozosa. Has limpiado el templo, has entregado la causa y te has alineado con la visión de Dios. Ahora es el tiempo de la fe expectante. Tu oración se convierte en una de acción de gracias por adelantado. Comienza a agradecer a Dios por la vindicación que ya está en camino, aunque tus ojos físicos aún no la vean. Declara: gracias, Padre, porque tu luz ya está disipando las tinieblas. Gracias porque tu justicia perfecta está a punto de manifestarse. Esta fe profética, que llama a las cosas que no son como si fuesen, es la que abre de par en par las compuertas del cielo. Cada sesión de oración, sin importar en qué día del ciclo te encuentres, debe concluir con un sello de gratitud. Antes de levantarte de tu lugar de oración, dedica unos momentos a agradecer a Dios. Si tu corazón todavía está apesadumbrado, busca deliberadamente motivos para la gratitud: el aire que respiras, la vida misma, una pequeña bondad que recibiste. La gratitud es el antídoto final contra la duda y la amargura. Eleva tu frecuencia espiritual por encima de la del problema y te conecta directamente con el corazón del Padre, que habita en las alabanzas de su pueblo. La gratitud protege la semilla de fe que has plantado y la riega para que dé su fruto a su debido tiempo. Una vez completado el ciclo de 25 días, no consideres que el trabajo ha terminado. Este viaje no es una fórmula para obtener un resultado, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. Has sido reentrenado para caminar en un nivel superior de confianza, paz y autoridad espiritual. La práctica de meditar en la palabra, de entregar tus cargas y de vivir desde tu identidad de heredero, debe convertirse en el nuevo ritmo de tu vida. La manifestación externa de tu justicia llegará en el tiempo perfecto de Dios, pero la victoria más grande ya la habrás obtenido: un corazón inquebrantable, una paz que actúa como un escudo y una fe que sabe, sin lugar a dudas, que quienes esperan en el Señor nunca,
Jamás serán avergonzados. El viaje a través del Salmo 37 no es un ascenso lineal y predecible, sino un proceso orgánico de transformación, una danza sagrada entre la voluntad humana y la gracia divina. Cada día es una capa que se añade, una nota en una sinfonía de restauración. El primer día marca el umbral, la decisión consciente de abandonar el camino de la indignación y emprender el sendero de la confianza. Es el momento en que el alma, cansada de luchar en sus propias fuerzas, se detiene, respira hondo y susurra: hay un camino mejor, y hoy elijo caminar por él. Este acto inicial de fe, por pequeño que sea, es la semilla de la que brotará toda la vindicación futura. Durante los 3 primeros días, el alma se sumerge en una profunda desintoxicación espiritual. El mandato principal es: no te impacientes. La práctica consiste en resistir activamente el impulso de analizar la injusticia, de repetir el relato de la ofensa y de alimentar la ira. Es un ayuno de pensamientos negativos. Al principio la mente se revela, presentando una y otra vez las pruebas de la maldad ajena. Pero a medida que se insiste en meditar en los primeros versículos, una quietud sobrenatural comienza a asentarse. No es una paz vacía, sino una paz llena de la presencia de Dios. La primera victoria no es sobre el adversario, sino sobre el caos interior. Al llegar al tercer día, el fruto de esta disciplina se hace palpable. Una sensación de ligereza comienza a reemplazar el pesado manto de la amargura. El corazón, que antes latía al ritmo frenético de la ansiedad, encuentra un nuevo compás, más lento y seguro. La necesidad de tener la razón y de ver al otro castigado empieza a disolverse, sustituida por un anhelo superior: la paz de Dios. Es en este punto cuando el creyente comprende que la verdadera prisión no era la injusticia externa, sino la cárcel de sus propias reacciones. Liberarse de esa celda interior es el primer y más milagroso acto de justicia divina. A partir del 4.º día y hasta el 7.º, la quietud se transforma en acción de fe. El enfoque se desplaza hacia el mandato: encomienda al Señor tu camino. Esto no es una rendición pasiva, sino una transferencia activa y legal de la causa. El creyente aprende a tomar la carpeta del caso, con todas sus pruebas, dolores y frustraciones, y a depositarla ceremonialmente en el altar de Dios. Cada día de esta semana, la oración se convierte en un acto de entrega consciente. Verbalizando: Señor, te entrego esta batalla, renuncio a mi derecho a la venganza y confío en tu justicia perfecta. Este acto desarma al enemigo, que se alimenta de la preocupación y el control humano. El 7.º día es un hito crucial, un sábado para el alma. El número 7 en las Escrituras denota plenitud y descanso divino. Al culminar la primera semana, la confianza deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado del ser. El creyente ya no lucha por confiar, descansa en la confianza. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, una serenidad que no depende de las circunstancias externas. Las noticias que antes hubieran provocado una tormenta emocional ahora son recibidas con una calma que desconcierta al mundo. El enemigo ha perdido su principal punto de acceso al alma, la capacidad de perturbar su paz. La segunda semana, del día 8 al 14, es un período de inmersión y fortalecimiento. La práctica diaria de leer el Salmo completo comienza a forjar nuevas rutas neuronales en el cerebro y nuevos caminos espirituales en el corazón. La perspectiva se amplía. La oración ya no se centra únicamente en la resolución del problema personal, sino que se eleva para contemplar la majestuosidad y la fidelidad de Dios. El alma empieza a deleitarse en el Señor, encontrando un gozo genuino en su carácter y sus promesas, un gozo que es independiente del resultado de la situación. Durante esta fase de consolidación, comienzan a manifestarse los cambios de carácter. La mansedumbre, antes vista como debilidad, se revela como una fortaleza inquebrantable. La capacidad de bendecir en lugar de maldecir, de hacer el bien sin esperar nada a cambio, se convierte en una segunda naturaleza. El creyente empieza a caminar con una autoridad espiritual silenciosa. Las personas a su alrededor notan un cambio, una luz en sus ojos, una paz en su semblante. Son las primeras evidencias de que la herencia de los mansos no es una promesa futura, sino una realidad presente que se vive desde dentro hacia afuera.
Al entrar en la tercera semana, del día 15 al 21, se cruza un umbral de transformación profunda. Este ciclo de 3 semanas, eco del ayuno de Daniel, marca la consagración completa del espíritu, el alma y el cuerpo a la voluntad de Dios. La visión espiritual se agudiza de forma extraordinaria. El creyente ya no ve a sus adversarios como gigantes, sino que los percibe desde la perspectiva de Dios, como la hierba que pronto se seca, como el humo que se disipa. La envidia por su prosperidad temporal se extingue por completo, reemplazada por una comprensión profética de la fragilidad de toda maldad. El día 21 marca un punto de inflexión. El nuevo hábito espiritual está firmemente establecido. La confianza es la atmósfera en la que se respira. Es en esta etapa cuando suelen aparecer las primeras señales tangibles en el mundo exterior. Una llamada inesperada, una información que sale a la luz, una puerta que se abre donde antes solo había un muro. Son los primeros rayos del amanecer de la justicia de Dios, confirmaciones de que mientras el creyente trabajaba en su mundo interior, Dios estaba obrando poderosamente en el escenario de las circunstancias. Los días finales, del 22 al 24, son una preparación para la manifestación. La postura espiritual cambia de la espera paciente a la anticipación gozosa. El templo del corazón ha sido purificado, el altar ha sido rededicado. Ahora la oración se convierte en una celebración por adelantado. La fe ya no espera ver para creer, sino que cree para ver. Las declaraciones de fe se llenan de gratitud por la victoria que ya ha sido decretada en los cielos. Gracias, Padre, porque tu justicia es mi retaguardia. Gracias porque mi derecho brilla ya como el sol del mediodía. Esta fe profética acelera la manifestación en la tierra. Finalmente, llega el día 25. Como en la fiesta de la dedicación, cuando la primera llama fue encendida en el templo purificado, la luz de la justicia de Dios se hace visible. Su manifestación es siempre perfecta y adaptada a la situación. Puede ser una vindicación pública y espectacular o una restitución silenciosa y personal. Puede ser la caída del adversario o puede ser la elevación del justo a un lugar tan alto que la injusticia pasada se vuelve irrelevante. En ocasiones, la mayor vindicación es una paz tan profunda y una libertad interior tan completa que el resultado externo pierde todo su poder para afectar el alma. El ciclo de 25 días concluye, pero el viaje de la fe continúa. Este proceso no ha sido un mero ritual para obtener un resultado, sino una forja divina que ha transformado al creyente. Ha entrado como una víctima de la injusticia y emerge como un heredero de la tierra, revestido de la mansedumbre y la confianza que son las armas más poderosas del reino. La manifestación externa es solo la consecuencia de la victoria más grande que ya se ha ganado, la de un corazón inquebrantable que ha aprendido a descansar en el Señor y a esperar en Él, sabiendo que su salvación es segura y su fortaleza eterna. Las promesas divinas no son meras abstracciones teológicas ni consuelos poéticos para un futuro lejano. Son principios activos y funcionales del reino de Dios, tan reales y consistentes como las leyes que gobiernan el universo físico. La veracidad de esta tecnología espiritual del Salmo 37 no se sostiene solo en la fe, sino que se confirma a través de un hilo de oro de testimonios que atraviesa la historia, desde los patriarcas bíblicos hasta las vidas de personas comunes en el mundo contemporáneo. Estas historias no son cuentos de hadas, sino la evidencia palpable de que cuando un alma se alinea con el protocolo celestial de la confianza y la espera, la justicia de Dios se manifiesta con una precisión y un poder innegables. Consideremos la vida de José, un arquetipo perfecto de la justicia, diferida pero espectacular. Vendido por sus hermanos, calumniado por la esposa de Potifar y olvidado en una prisión egipcia, José tenía todas las razones humanas para sucumbir a la impaciencia, la amargura y la envidia. Vio a sus hermanos continuar con sus vidas, a la esposa de Potifar disfrutar de su estatus y a otros prisioneros ser liberados mientras él permanecía en la oscuridad. Sin embargo, en la narrativa de su vida, no encontramos rastro de indignación ni de maquinaciones para vengarse. José personificó los primeros versículos del Salmo. No se impacientó a causa de los malignos,
sino que confió en el Señor e hizo el bien, incluso en el lugar de su mayor injusticia. Los años que José pasó en prisión pueden ser vistos como su propio y extendido viaje de purificación, un proceso que forjó su carácter para el destino que le esperaba. Su primera etapa fue el silencio del alma. En lugar de maldecir su suerte, se dedicó a servir con tal integridad que se le confió la administración de la propia cárcel. Estaba encomendando su camino al Señor en la práctica, demostrando que su confianza no dependía de las circunstancias. Esta fidelidad en lo poco fue la preparación para gobernar sobre lo mucho, un principio fundamental del reino. No luchó contra las rejas de su celda, sino que transformó su celda en un campo de entrenamiento para el palacio. A medida que los años pasaban, José entró en la fase de deleitarse en el Señor. Su don para interpretar sueños no era una habilidad meramente técnica, sino el fruto de una profunda comunión con Dios. Encontraba su propósito y su identidad no en su condición de prisionero, sino en su conexión con el Altísimo. Esta fase de consagración, análoga a los días intermedios de nuestro viaje de 25 días, fue crucial. Dios no solo estaba esperando el momento adecuado para liberarlo, estaba moldeando a José en el hombre que podría manejar el poder, la riqueza y la autoridad de una nación entera sin ser corrompido por ellos. La espera no fue pasiva, fue una transformación activa. El día en que fue convocado ante el faraón fue su día 25, el momento de la manifestación de la luz. De la noche a la mañana, pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Su justicia fue exhibida como la luz y su derecho como el sol del mediodía. La vindicación que recibió fue infinitamente mayor que la injusticia que sufrió. No solo fue exonerado, sino que fue exaltado a una posición desde la cual pudo salvar a su familia y a naciones enteras. Dios no simplemente le devolvió lo que había perdido, le entregó una herencia mucho más grande de la que jamás podría haber imaginado. Este mismo patrón divino se repite hoy. Pensemos en el caso de Elena, una arquitecta de Madrid que dedicó 2 años a desarrollar un proyecto innovador para un concurso público. Un colega cercano en quien confiaba plenamente robó su investigación, la presentó como propia y ganó la licitación, dejándola no solo sin el contrato, sino con su reputación dañada. La ira y el deseo de iniciar una larga y costosa batalla legal la consumían. Fue en ese estado de desesperación que una amiga le habló del poder restaurador del Salmo 37, invitándola a un viaje de 25 días para entregar su causa a un tribunal superior. Los primeros días fueron un tormento. Cada vez que intentaba meditar en No te impacientes, su mente le mostraba imágenes de la traición. Sin embargo, perseveró. Hacia el final de la primera semana, durante su oración, sintió una liberación tangible. Verbalizó por primera vez: Señor, te encomiendo mi camino. Renuncio a mi necesidad de venganza y confío en tu justicia. Esta decisión marcó un punto de inflexión. Dejó de buscar pruebas contra su ex colega y se centró en pequeños trabajos de diseño, decidiendo hacer el bien y confiar en que Dios se encargaría del resto. Durante la segunda y tercera semana, Elena experimentó un cambio profundo en su perspectiva. Comenzó a sentir una paz que no tenía sentido en medio de su ruina profesional. En lugar de sentir envidia por el éxito de su rival, comenzó a sentir una extraña compasión, entendiendo proféticamente que un éxito construido sobre la mentira es como un edificio sin cimientos, destinado a derrumbarse. Su oración cambió de pedir justicia a agradecer a Dios por la paz que estaba experimentando y por el nuevo carácter que se estaba forjando en ella. Estaba aprendiendo a deleitarse en el Señor en medio de la pérdida. Alrededor del día 23 ocurrió lo inesperado. Un fallo estructural en las primeras fases del proyecto, ganado por su ex colega, provocó una investigación interna. La presión hizo que salieran a la luz los correos electrónicos y los documentos que probaban el plagio. La vindicación de Elena no llegó a través de un juicio, sino a través de la propia implosión de la maldad. El contrato fue revocado, y en un giro sin precedentes, el comité se lo ofreció directamente a ella, junto con una disculpa pública. Su derecho brilló como el sol del mediodía, no porque ella luchara, sino porque aprendió a guardar silencio y a esperar en el Señor.
no podemos olvidar el testimonio del propio autor del Salmo, el rey David. Durante años fue perseguido sin causa por el rey Saúl. David, el ungido legítimo, vivía como un fugitivo en cuevas y desiertos, mientras que Saúl, el rey rechazado, se sentaba en el trono. David tuvo en sus manos la oportunidad de matar a Saúl en 2 ocasiones, de acelerar su propia vindicación por la fuerza, pero se negó, declarando que no tocaría al ungido del Señor. Estaba viviendo la esencia del Salmo 37, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La exaltación de David al trono de todo Israel no fue el resultado de una conspiración ni de una rebelión. Fue el resultado de su obediencia al principio, de esperar en el Señor y guardar su camino. Saúl y sus hijos cayeron en una batalla que ellos mismos buscaron, no una que David les impuso. Cuando llegó el momento, David heredó la tierra, la promesa, no por su espada, sino por su mansedumbre y su inquebrantable confianza en el tiempo perfecto de Dios. Su propia vida es el comentario más poderoso sobre las verdades que escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estas historias, desde el antiguo Egipto hasta la España del siglo XXI, desde un patriarca hasta una profesional, no son meras anécdotas inspiradoras. Son la demostración de un principio espiritual inmutable. Demuestran que el camino hacia la verdadera vindicación no pasa por la confrontación carnal, la amargura o la venganza, sino por el proceso de purificación interior y alineamiento con Dios. José, Helena y David no fueron pasivos, fueron espiritualmente activos, eligiendo la confianza sobre la ansiedad, la integridad sobre la represalia y la espera en Dios sobre la acción humana. Su testimonio nos invita a creer que la promesa es también para nosotros. El Señor ayudará a los justos y los librará, porque en Él esperaron. Cuando el ciclo de 25 días alcanza su plenitud, el alma no simplemente llega al final de un proceso, sino que cruza un umbral dimensional. El día 25 no es un amanecer como cualquier otro. Es la inauguración de una nueva estación espiritual. El templo del corazón, meticulosamente purificado de los escombros de la ira, la envidia y la ansiedad, ya no es un lugar de luto, sino un altar consagrado y listo para el fuego celestial. La atmósfera espiritual alrededor del creyente se ha transformado. La frecuencia de la desesperación ha sido reemplazada por una resonancia de fe expectante. Ya no se trata de pedir intervención, sino de posicionarse para recibir la manifestación de una justicia que ha sido decretada en los cielos y cuyo tiempo de manifestación en la tierra ha llegado. Es el momento sagrado en que la espera se disuelve en la presencia tangible de la respuesta. En este umbral sagrado, la luz de la justicia de Dios comienza a manifestarse, no como un rayo violento que destruye, sino como el amanecer que, de forma gradual e imparable, disipa las tinieblas. Al igual que la primera llama encendida en la menorá del templo purificado, esta luz divina comienza a iluminar la verdad de la situación. Las mentiras que parecían sólidas se revelan como sombras. Las maquinaciones ocultas son expuestas sin necesidad de un acusador humano, y las falsas narrativas se desmoronan bajo el peso de una verdad que ya no puede ser contenida. Esta luz no necesita luchar, simplemente es. Su mera presencia reordena la realidad, haciendo que lo que es falso retroceda y lo que es verdadero ocupe su lugar legítimo. La justicia de Dios no grita, sino que resplandece, y su brillo es la evidencia más elocuente e irrefutable. La vindicación que se materializa rara vez adopta la forma que la mente humana había imaginado. El anhelo de ver al adversario humillado es reemplazado por una solución mucho más elevada y creativa de Dios. En lugar de una simple restitución, a menudo se produce una exaltación. Dios no se limita a devolver el puesto de trabajo robado. Abre la puerta a una carrera profesional completamente nueva y más satisfactoria. No se conforma con limpiar un nombre manchado. Otorga una nueva plataforma de influencia y honor. La justicia divina es fundamentalmente restauradora y multiplicadora. Eleva al justo a un plano tan superior que la injusticia pasada se convierte en una nota a pie de página en la biografía de su vida, un escalón necesario que, en retrospectiva,
fue utilizado por Dios para impulsarlo hacia un destino mayor del que jamás habría alcanzado por sí mismo. Consecuentemente, las estructuras de maldad que parecían tan formidables comienzan a implosionar por su propio peso. La profecía del Salmo se cumple con una precisión asombrosa. La espada que los impíos desenvainaron entra en su propio corazón y su arco se quiebra. No es la oración vengativa del justo la que causa su caída, sino la ley espiritual de la siembra y la cosecha. El éxito construido sobre la iniquidad es insostenible. Una auditoría inesperada, un testimonio imprevisto, una alianza que se rompe. Los mecanismos de su propia maldad se vuelven en su contra. El creyente, que ha aprendido a guardar silencio y a no excitarse para hacer lo malo, observa este desenlace no con júbilo vengativo, sino con un asombro reverente ante la perfecta y soberana justicia de un Dios que no necesita ayuda humana para defender a los suyos. Es entonces cuando la promesa de heredar la tierra se convierte en una realidad tangible y abrumadora. Un flujo sobrenatural de la abundancia de Dios comienza a irrigar cada área de la vida que había sido afectada por la sequía de la injusticia. La paz, que ya había sido conquistada interiormente, se manifiesta externamente en forma de relaciones sanadas y un entorno sereno. La provisión financiera, que antes era una lucha, fluye de fuentes inesperadas. Se abren puertas de oportunidad que ninguna influencia humana podría haber cerrado. Esta herencia no es una compensación, es una comisión. El creyente no solo recibe bendiciones, sino que se convierte en un canal de bendición, cumpliendo la promesa hecha a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Junto con la vindicación, se establece un nuevo y permanente perímetro de protección divina. El Señor, que fue el refugio durante la angustia, se convierte ahora en una fortaleza inexpugnable. El creyente camina con una conciencia renovada de la soberanía y el cuidado de Dios, un escudo de fe que ya no es una herramienta que se usa en la batalla, sino una parte integral de su ser. Los intentos futuros del adversario por atacar, ya sea a través de la calumnia, la traición o la escasez, encuentran un alma que ya no es vulnerable a la intimidación. La experiencia de los 25 días ha forjado una confianza tan profunda que los dardos de fuego del enemigo se extinguen antes de llegar a su destino, neutralizados por la atmósfera de paz y seguridad en la que ahora habita el heredero. Sin embargo, la manifestación externa, por gloriosa que sea, palidece en comparación con la transformación interna que se ha consolidado. Este es el clímax espiritual más profundo. El individuo que comenzó el viaje, herido, ansioso y al borde de la amargura, ha sido forjado en el crisol de la espera y ha emergido como una persona de una profunda estatura espiritual. La mansedumbre se ha convertido en su fuerza, la confianza en su brújula y el deleite en el Señor en su fuente inagotable de gozo. Esta metamorfosis del carácter es la verdadera victoria, la herencia incorruptible que ninguna circunstancia futura podrá arrebatar. El creyente no solo ha recibido la justicia de Dios, se ha convertido en un testimonio viviente de ella. Esta transformación personal inevitablemente genera un efecto expansivo. La vindicación de Dios en la vida del justo no es un evento privado, sino un faro que se enciende en la colina para que todos lo vean. Se convierte en un poderoso testimonio que infunde esperanza y fortalece la fe de quienes lo rodean y que atraviesan sus propias pruebas. La historia de su fidelidad y de la intervención de Dios se cuenta en su comunidad, animando a otros a abandonar la lucha carnal y a adoptar el camino de la confianza. De esta manera, su justicia personal se convierte en una semilla que produce una cosecha de fe y rectitud en su esfera de influencia, glorificando el nombre de Dios mucho más allá de su propia vida. El resultado final de este viaje es una intimidad con Dios que trasciende todo lo experimentado anteriormente. La relación ha pasado de ser transaccional, basada en la necesidad de una solución, a ser relacional, fundamentada en el amor y el deleite mutuos. El creyente ha aprendido a discernir la voz suave y apacible de Dios en medio del ruido, a comprender sus caminos, que son más altos que los caminos humanos, y a descansar en la seguridad de su amor incondicional. La crisis que amenazaba con destruirlo
se ha convertido en el catalizador de la comunión más profunda que jamás haya conocido. Este es el tesoro supremo extraído del horno de la aflicción. Así, al cerrar el ciclo, el alma se encuentra en un nuevo comienzo. La tierra prometida ha sido heredada. La paz fluye como un río y la justicia resplandece como el sol del mediodía. Pero más allá de cualquier bendición externa, el creyente se erige como un monumento a la fidelidad de Dios, una declaración viviente para el cielo, la tierra y el infierno de que aquellos que esperan en el Señor nunca serán avergonzados. La salvación de los justos es del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por la sencilla pero todopoderosa razón de que en Él buscaron su refugio. La batalla ha terminado, la victoria es completa y la vida como heredero de la paz de Dios acaba de comenzar. Has llegado al final de este itinerario sagrado, pero te encuentras en realidad en el umbral de un nuevo comienzo. El viaje de 25 días a través del Salmo 37 no ha sido un mero ejercicio de disciplina espiritual, sino una profunda metamorfosis del alma, una reingeniería divina de tu ser interior. Has caminado desde el valle de la impaciencia y la indignación hasta la cumbre del reposo y la confianza. Has aprendido a despojarte de la pesada armadura de la lucha carnal para vestirte con el manto de la mansedumbre, descubriendo que en ella reside una fuerza invencible. No mires este momento como la conclusión de una tarea, sino como la graduación a una nueva forma de vivir, donde ya no eres una víctima que clama por justicia, sino un heredero que camina en la autoridad serena de quien conoce al Juez Supremo. La revelación más profunda que debes atesorar en tu espíritu es que la verdadera vindicación nunca fue, en primer lugar, un evento externo, sino una conquista interna. El milagro no es la caída del adversario, sino el levantamiento de tu espíritu por encima de su influencia. La victoria no es la restitución de lo perdido, sino la paz inquebrantable que has encontrado en medio de la carencia. Has aprendido que la justicia de Dios no se manifiesta para satisfacer nuestro deseo de venganza, sino para restaurar su orden divino. Y ese orden comienza en el templo de tu corazón. Al permitir que Él te purificara, te transformara y te alineara con su voluntad, te convertiste en el recipiente a través del cual su justicia puede ahora fluir hacia el mundo exterior, no como una inundación destructiva, sino como un río que trae vida y restauración a su paso. A partir de este día, la vida te presentará una elección constante. El camino antiguo, el de la reacción, la ansiedad y el control humano, siempre estará disponible, llamándote a volver a sus patrones familiares de tormento. Pero ahora conoces un camino más excelente. Has probado el fruto del reposo, has sentido el poder de la entrega y has visto la fidelidad de un Dios que obra mientras tú descansas en Él. La invitación de hoy es a hacer de los principios del Salmo 37 no un refugio temporal en la crisis, sino la morada permanente de tu alma. Que la confianza sea el aire que respiras, que el deleite en el Señor sea tu pan de cada día, y que la espera paciente y activa sea la postura constante de tu corazón ante cualquier circunstancia que se levante. Por tanto, sella este compromiso en lo profundo de tu ser. Haz un pacto con tu alma de que nunca más permitirás que la injusticia del mundo te despoje de la paz que Cristo te ha dado. Decreta que tu identidad ya no se definirá por las batallas que enfrentas, sino por la herencia que posees como hijo del Altísimo. Elige hoy caminar no como un huérfano que lucha por su porción, sino como un heredero amado que sabe que la plenitud de la bendición del Padre le pertenece por derecho divino. Esta decisión, renovada cada mañana, es la que mantendrá las puertas del cielo abiertas sobre tu vida, asegurando que la justicia, la paz y el gozo del reino sean tu realidad continua. Recibe ahora esta palabra profética sobre tu vida. La temporada de ser ignorado, calumniado y oprimido ha llegado a su fin. Una nueva estación de favor divino, de puertas abiertas y de restitución acelerada se inaugura sobre ti. Tu justicia, que ha sido cultivada en el secreto de tu comunión con Dios, ahora resplandecerá públicamente como la luz del amanecer.
Tu derecho, que encomendaste al tribunal del cielo, brillará con la fuerza innegable del sol del mediodía, disipando toda sombra de duda y confusión. Las maquinaciones de la oscuridad en tu contra han sido desmanteladas, y la mano del Señor te exaltará para que heredes la tierra que Él te ha prometido, un dominio de paz, propósito y provisión sobrenatural. Y así, avanza en esta nueva autoridad. Camina con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por la certeza de quién te respalda. Que tu vida se convierta en un testimonio viviente, en una carta escrita por el dedo de Dios, que declare a un mundo expectante que hay un galardón para el justo, que hay un final dichoso para el hombre de paz. Porque la salvación de los justos es del Señor, y Él es tu fortaleza inexpugnable en cada tiempo de angustia. El Señor te ayudará, te librará y te salvará, no porque lo merezcas, sino porque, en medio de la tormenta, elegiste poner en Él tu esperanza. La batalla ha terminado. La herencia es tuya, entra y toma posesión.